Vale, entonces, como os explicaba, el último día estábamos hablando, bueno, si no recuerdo mal, habíamos hablado del concepto de base y dimensión. Dimensión de un espacio vectorial, ¿vale? Siendo V espacio vectorial. Entonces, ahora voy a poner una serie digamos, de corolarios, de consecuencias, ¿vale? La gran mayoría salen de lo que se conoce como el teorema de Steinitz, que no lo vamos a estudiar, de hecho es curioso, pero lo estudian en pocos sitios, bueno, las consecuencias del teorema de Steinitz, pero básicamente bueno, nos permite, por ejemplo, razonar. Muchas de las digamos, las consecuencias de haber definido lo que era base. Recordemos que la base para nosotros era un sistema generador más linealmente independiente, ¿vale? Y la dimensión era el número de vectores de la base, ¿vale? Pues bien, cosas, por ejemplo, consecuencias importantes de lo que tratamos, ¿vale? Primero, vamos a poner aquí corolario. Primero, pongamos que yo tengo una base B formado por un número de vectores, ¿vale? O sea, B es una base del espacio vectorial V, ¿vale? Entonces, todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. Por lo tanto, todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente. Tiene sentido porque fijaros que, claro, si yo tengo un espacio, un espacio vectorial y he encontrado, pongamos, 3 vectores, es decir, 3 vectores que generan ese espacio y que además son independientes, yo sé que si añadiera otro vector más, directamente ya serían linealmente dependientes. Es decir, que ese vector que estoy introduciendo acabaré siendo combinación lineal de esos n vectores, los 2, 3 vectores que yo tenga porque la ha fijado la base, ¿vale? Vale, siempre hay ejemplos que se pueden hacer para cada uno de ellos. Estaría bien que incluso que pensaréis en alguno para cada uno, sobre todo para afirmar esto que estamos diciendo, ¿vale? Siguiente, lo mismo, tenemos que ver un conjunto de vectores, pongamos que es una base de B. Podemos afirmar que cualquier otra base de V también tiene n vectores. Cualquier otra base de vectores de V también tiene n vectores. Es decir, y esto es importante, una de las cosas más importantes en álgebra es la dimensión de un espacio vectorial. Y la dimensión de un espacio vectorial ya dijimos que era el número de vectores que componen la base. La base era el mínimo número de vectores de un sistema generador, el mínimo para que pudiera generar ese espacio. Entonces, resulta que si yo estoy dentro del mismo espacio vectorial y he obtenido una base, yo puedo tener muchas bases de ese espacio vectorial, ¿vale? De hecho, por ejemplo, yo puedo tener una base en R3. Muy famosa es la base canónica, que hemos hablado muchas veces, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0
y 0, 0, 1, ¿vale? Si yo quiero obtener otra base, por ejemplo, una base de origen diferente podría ser, por ejemplo, pues yo qué sé, 2 por 1, 0, 0. Esta podría ser, por ejemplo, 3 por 0, 1, 0 más 4, 0, 1, 0. Y esta que fuera, por ejemplo, 5 por 0, 0, 1. Esto sería otra base. O sea, cualquier combinación entre estos tres vectores me daría una base diferente. Vale, pues una de las cosas importantes es entender que el concepto de dimensión va a ser un invariante. ¿Qué quiere decir? Que dado un espacio vectorial y conocida la base de ese espacio vectorial, cualquier otra base que yo me invente va a tener el mismo número de vectores. O sea, que si yo tengo una base de R3 con 3 vectores, cualquier otra base que yo me invente van a tener que también ser 3 vectores. No puede haber 4 vectores ni 5, sino que directamente el número de vectores se va a mantener de una base a otra base. Obviamente las dos bases que yo encuentre deben cumplir que deben ser un sistema generador y tienen que ser independientes, ¿vale? Y de hecho puedes comprobar que si yo cojo esta base y ahora me invento aquí combinaciones lineales, seguirá cumpliendo que sigue siendo una base, y además cualquier otro vector que yo añada ya no cumplirá que sea base, ¿vale? Vale, más consecuencias. Borro la parte de la izquierda. ¿Puedo borrar esta parte de aquí? ¿Sí? Hace falta 2 más por colocar. Vale. El número de vectores. El número de vectores que puedo agrupar. El número de vectores que puedo agrupar en un espacio vectorial de forma que quede un sistema linealmente independiente es igual a la dimensión que tenga el espacio vectorial. El espacio vectorial. Vale. Bueno, lo que aquí me está diciendo exactamente otra vez lo mismo. Me dice, vale, ¿yo cuántos vectores puedo agrupar de un espacio vectorial? Todos los que quiera. Pero, si yo quiero que mi forma de agruparlos cumpla además que sea un sistema linealmente independiente, me lo va a limitar, me lo va a fijar la dimensión del espacio vectorial. Es decir, que si yo ya de entrada ya conozco cuál es la dimensión del espacio vectorial, el número de vectores que yo puedo agrupar como máximo, que sean linealmente independientes, vendrá fijado por esa dimensión. ¿Cuántos vectores yo puedo agrupar que sea un sistema generador de un espacio vectorial de una cierta dimensión? Los que yo quiera, que sea generador. Por ejemplo, aquí fijaros, estos 3 vectores es un sistema generador de R3. Si yo añado aquí más vectores, seguirá siendo un sistema generador de R3. Pero dejará de ser base. ¿Por qué? Porque estos 3 vectores vienen ya fijados por la dimensión, por lo tanto cualquier otro que añada ya no será linealmente independiente. Por lo tanto, fijar el número de vectores linealmente independiente me lo va a automáticamente restringir la dimensión que tenga mi espacio vectorial. ¿Vale? Por eso es importante que distingáis entre sistema generador, linealmente independiente y el concepto de base. ¿Vale? Y el último
y aquí ya pasamos a otra parte. Vale, dice, y esto os lo voy a poner... Mira, lo voy a poner aquí. Y este es importante sobre todo de cara digamos, a defender los sistemas generados. Dice, la condición necesaria y suficiente. La condición necesaria y suficiente. Que por cierto, en matemáticas, la condición necesaria y suficiente viene simbolizado por estas flechas con un doble sentido, ¿vale? Cuando hablamos de condición necesaria y suficiente, quiere decir básicamente que quiere decir básicamente que si se cumple una propiedad, automáticamente se cumple la de la derecha, ¿vale? Y en este caso, si se cumple la de la derecha, también se cumple la de la izquierda, ¿vale? Vale, entonces, ¿para qué un sistema? Que un sistema de vectores sea un generador de un espacio vectorial es que contenga una base. Esto es importante. Vale, entonces, aquí básicamente lo que me está diciendo es que yo puedo tener un conjunto de vectores, ¿vale? Los que sea, el número de vectores que sea. Entonces, sin hacer cálculos, yo puedo decir que ese conjunto de vectores es un sistema generador si de todos los vectores que tiene, identifico una base de ese espacio vectorial. Por ejemplo, me invento, por ejemplo, pongamos que cojo el vector 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Si vosotros no conocierais que 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 es una base, si no lo conocierais, o mejor dicho de otra forma, si ya reconocéis que esto ya es una base R3, estos 4 vectores ya es un sistema generador sin hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque estos 4 vectores ya contienen los 3 elementos de una base. Por lo tanto, según este corolario, puedo decir, oye, estos 4 vectores he identificado una base R3. Aunque haya un cuarto vector o quinto o sexto, como ya engloba esa base, ya puedo asegurar tranquilamente que es un sistema generador. ¿Vale? Otra cosa es que no lo tengas claro, entonces dices, bueno, oye, pues yo de entrada digo, vale, no lo tengo muy claro, pero sé que son vectores con 3 componentes. Yo sé que si tengo un espacio de R3 y quiero una base R3, necesito 3 vectores de los 4. ¿Con qué vectores me quedo? En realidad, aquí no hay ninguna preferencia, porque cuando hablamos de base, ya sabemos que no es única, simplemente debe cumplir que, como estoy en R3 y quiero una base de R3, necesito 3 vectores. Pero, que además sean linealmente independientes. Entonces, ¿con qué me quedo? Primera opción. Me podría quedar, por ejemplo, con este y este. Esto sería una base, y ya sabemos que por narices acabará siendo combinacional de esos 3. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que hay un cuadrado que me dice que, fijado una dimensión, fijado la base, añadir otro vector más es conseguir que todo esto ya sea linealmente determinado. Por lo tanto, esto aquí ya no puede ser una base de R3. Entonces, yo tengo mi base. Vale, pues oye, como tengo esta base de aquí, pues ya directamente todo esto aquí acaba siendo mi sistema generador. Perfecto. Y dices, oye, no me quedo con esta. ¿Me puedo quedar con estos 3? Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Puede ser un sistema generador?
deberíamos hacer aquel cálculo de cogiendo cualquier vector y poniéndolo como combinación lineal de los tres. Y siguiente, cogeríamos los tres y en realidad, de hecho, fijaros, si cojo los tres y compruebo que son linealmente independientes, como sé que la dimensión es 3 y he encontrado tres vectores linealmente independientes, esta conclusión de aquí ya me dice, o la anterior ya me dice que eso es una base. O sea que, fijaros que el concepto de generador es importante, pero hay según qué conclusiones que me permiten, de alguna forma, justificarlo sin hacer los cálculos, ¿no? Por lo tanto, todo al final acabará dependiendo un poco de en qué dimensión estoy y qué número de vectores linealmente independientes necesito. ¿Sí? La independencia el concepto de linealmente independiente es una de las cosas que vais a tener que trabajar mucho porque a simple vista no es tan fácil, ¿vale? Yo creo que este de aquí ya se ve prácticamente que sí que pueden ser independientes, básicamente porque este no lo formas con estos dos. Entonces ya a simple vista esto se puede ver, pero a veces te ponen vectores con signos menos y más y ahí te puede confundir, ¿vale? Con lo cual no os fiéis, entonces cogéis estos tres y hacéis aquello de alfa por un vector, más beta por otro vector, más gamma por otro vector, igual a 0, 0, 0, ¿vale? Muy bien. Pues esta es la parte que me faltaba por tocar así, vamos a decir así un poquito más a nivel de reacciones, un poquito más a nivel teórico. Y ahora vamos a pasar a la aplicación de lo que sería, digamos, el concepto de base y dimensión, sobre todo en subespacios vectoriales, ¿vale? Vale, pero antes de esto, dejadme que os explique por qué es importante el concepto de base. O sea, ¿por qué tanta importancia con el tema de la base? ¿Vale? Vale. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene la base de un espacio vectorial? Bueno, pues resulta que es lo siguiente. Pongamos que tengo una base de vectores, ¿vale? Esto es base de un espacio vectorial V, ¿vale? Entonces, dice, para cada, ojo porque parece que estoy hablando de lo mismo, dice, para cada vector que pertenezca a ese espacio vectorial, existen únicos escalares, ¿vale? Aquí pondremos unos únicos escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa n, que pertenecen a los reales, tal que el vector u es igual a alfa 1 por v1 más alfa 2 por v2 más alfa n por vn. Vale. A ver, fijaros que uno de vosotros podría decir directamente que esto es lo que yo escribí hace unas clases anteriores, pero lo que yo dije en su momento era que esto se corresponde un poco a la definición del sistema generador. Yo decía, dado un conjunto de vectores, un sistema generador es aquel que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal. Pero yo no especifiqué que esa combinación tenía que ser única, y esto es lo importante. O sea, que dado un conjunto de vectores, ¿vale? 2, 3, 4, lo que sea, yo puedo coger cualquier otro vector que esté dentro o esté fuera de ese conjunto, ¿vale? Pero resulta que ese vector, la combinación lineal con el conjunto de vectores es única.
¿Qué estoy diciendo con todo esto? Un ejemplo muy sencillo. Pongamos que yo cojo la base 1, 0, 0. Siempre se parece que estoy cogiendo la misma, pero es para que quede claro el... Por eso todos los profes suelen utilizarla porque es sencillo de calcular y es fácil de visualizar. Luego esto se puede complicar un poco más, pero pongamos que yo fijo una base y yo tengo el vector u, por ejemplo, 2, 3, 4. Este vector, lo primero, me doy cuenta, es que pertenece a R3. Eso punto número 1. Fijaros que aquí estoy cogiendo toda la información que me está dando directamente esta definición. Yo tengo un conjunto de vectores, en este caso he cogido 3, esto sería el V1, esto sería el V2 y esto sería el V3, ¿vale? Y este es mi vector que, si os fijáis, no está aquí dentro, ¿vale? Vale. Entonces, este vector pertenece a R3 y digo, vale, voy a escribir este vector como combinación lineal de los 3 vectores de mi base, ¿vale? Pues bien, resulta que la única forma, solo hay una única forma de escribir este vector como combinación lineal de estos 3, no hay ninguna más. Solo hay un único alfa 1, alfa 2, alfa 3 que me permite combinar este vector con estos 3. Esta es la gran diferencia. ¿No te Carlos? ¿Por qué ahora pones alfa 1, 2, 3, x? Y antes poníamos alfa, beta, tal. Son siempre iguales las alfas. Esto es porque nos aburrimos de escribir siempre las mismas. Ah, vale. Pero es lo mismo, no son números iguales. Al final, la letra que tú pones no es importante. Lo que es importante es a qué conjunto pertenece, ¿no? Si yo te pongo, por ejemplo, aquí, yo te pongo, por ejemplo, alfa, beta, gamma, o pongo alfa 1. De hecho, hay incluso libros que ponen lambda 1, lambda 2, lambda, o sea, se puede poner lo que tú quieras. Lo importante es que, sea lo que sea, ¿dónde pertenece? Todos pertenecen al cuerpo de los reales. Por lo tanto, me da igual la letra que sea, ¿no? Muchas veces te cansas de escribir siempre lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto sería 3 veces 0, 1, 0 y 4 veces 0, 0, 1. Eso está genial porque, en realidad, lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo 3 vectores, en este caso, y estos 3 vectores es una base R3, básicamente lo que estoy diciendo es que en este caso, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Y yo me pregunto, oye, cualquier vector del espacio de R3, si yo fijo unos ejes, ese vector automáticamente quedará fijado por los ejes que tengo. Es decir, que solo habrá una manera de construirlo, una única manera de construirlo a partir de esos 3 vectores. O sea, no puede haber ningún otro número que he colocado aquí, aquí y aquí me reproduzca el vector 2, 3, 4. Ahora bien, si yo cambio la base, si en lugar de estos 3 vectores pongo otros vectores, entonces encontraré esto que llamamos coordenadas. Las coordenadas de un vector, que es el alfa, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, ¿vale? Van a venir, o sea, dependen de los vectores de la base. ¿Vale? Voy a poner un ejercicio bastante más cortito, ¿vale? Para que veáis un poco cómo cambia, Y esto, dicho de otra forma, esto, si os habéis quedado por las ganas, esto es el 1, 0, esto es el 1, 0, 1, ¿sí? 1, 0, 0, este es el 0, 1, 0 y este es el 0, 0, 1. Clarisa esto lo reconocerá como I, J y K, ¿sí o no? Importantísimo en física, porque yo ahora fijo un vector y este vector tiene una componente, me está diciendo cuántas veces tengo que multiplicar este vector para conseguir la componente 2. Hostia, 2 veces el 1, 0, 0. Luego, ¿cuántas veces debo multiplicar este vector
para conseguir la coordenada 3. Pues 3 veces estar aquí. ¿Y cuántas veces estar aquí? Pues, al final me quedará un vector que está fijado y no hay ningún otro vector que apunte en esta dirección con esta base. ¿Vale? Vale. Entonces, os voy a poner un ejercicio súper sencillito para que veáis un poco cómo se calcula, ¿vale? Aunque, repito, es lo que hemos estado haciendo todos estos días, vamos a poner, dada la base, qué sé yo, 1, 1 y 1 menos 1, ¿vale? Aquí incluso podríamos decir, yo aquí ya os estoy diciendo que esto es una base, o sea, os estoy quitando faena, os estoy diciendo, oye, ya es una base, ya es un sistema generador y ya son independientes, ¿vale? Ahora, si no os digo nada, si os digo, dado el conjunto, ese conjunto, tendréis que comprobar si realmente es base o no, ¿vale? Vale, pues ahora os digo, voy a poner dado esta base y ahora esta base aquí, que es nuestra base famosa canónica. Ya la conocemos. ¿Vale? Esta es mi base de R2. Muy bien, ahora os digo, escribir. En realidad más escribir sería hallar las componentes, déjame que lo ponga así, hallar las componentes del vector. Voy a poner U, que es 3, 4, respecto a cada una de las bases. Una de las bases. ¿Qué estoy diciendo? Vale, lo que estoy diciendo es, oye, yo tengo aquí dos vectores que los he agrupado, perfecto, y me dicen que es una base. Yo aquí tengo otros dos vectores que también sé que es base. Y me dicen, vale, yo ahora tengo un vector 3, 4 que no está ni aquí dentro ni aquí dentro, pero sé que pertenece a R2. Pues quiero saber cuál es ese alfa 1, alfa 2 por cada uno de esos vectores que me va a fijar ese vector en R2, ¿vale? Entonces básicamente es, bueno, pues empecemos, por ejemplo, pues el vector U tiene que ser alfa 1, aquí esto voy a ponerle V1 y aquí V2, y aquí si me permitís, para familiarizaros un poco con la nomenclatura, voy a poner E1 y E2. ¿Por qué? Bueno, es que estos son vectores unitarios cartesianos importantísimos, ¿vale? Lo que sería el IJ. Estos sí y estos J, que IJ están referidos siempre a R3, con ese R2 ponemos E1, E2, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo yo las componentes del vector U referido a la base D? Pues nada más, alfa 1 por este vector, más alfa 2 por el otro vector, ¿sí? Vale, ¿qué es este vector? 3, 4, vale. Muy bien, ¿cómo encuentro alfa 1 y alfa 2? Pues con un sistema de ecuaciones. Entonces me queda que 3 tiene que ser igual a alfa 1 por 1 más alfa 2. Vale. Y el otro, 4, tiene que ser igual a alfa 1 menos alfa 2. ¿Sí? Eso. Lo que hicimos el primer día. Sencillito, ¿vale? Vamos a resolverlo así rápido. Si yo sumo estas dos, si las sumo, fijaros que me queda alfa 2 menos alfa 2, esto se me va, y me queda 3 más 4, 7, va a quedar un poco feo, pero no pasa nada, y esto es 2 alfa 1. Así que alfa 1 es 7 entre 2. Ya tengo la primera, ¿vale? ¿Cómo encuentro alfa 2? Bueno, pues vengo aquí y digo, oye, pues mira, alfa 2, alfa 2 sería 3 menos alfa 1. El alfa 1, 7 medios. 3 por 2, 6, 6 menos 1, 7, o sea, 6 menos 7 menos 1, menos 1 medio. ¿Vale? Vale, ya he encontrado, esto es lo que llamamos las coordenadas, bueno, las componentes. No componentes, en catalán se le dio coordenadas, ¿vale? Pero esas son las componentes. Pues bien, ¿cómo lo expreso? Atención,
El vector 3, 4, el vector que hemos puesto aquí 3, 4, o vamos a poner de momento U, es el vector 3, 4, este vector que he puesto aquí. Ahora especificaré qué quiere decir, Pero este vector de aquí yo lo puedo poner como, atención, lo puedo poner como 3, 4, y ahora veremos que esto es según la base canónica, pero lo puedo escribir también como 7 medios y menos 1 medio. O sea, lo que estoy diciendo es que si mis dos ejes fueran el 1, 1 y el 1 menos 1, tendría que multiplicar 7 medios veces 1, 1 y menos 1 medio veces 1 menos 1 para que me dé el vector 3, 4. ¿Vale? Ya básicamente el vector, fijaros, el vector 1, 1 es un vector que estaría apuntando en esta dirección y el 1 menos 1 apuntando en esta, ¿correcto? Bueno, esto en realidad son perpendiculares, sería 1, 1, 1 menos 1, perfecto. Entonces, estos ahora serían mis nuevos ejes. Pues bien, el vector 3, 4, es 3 a la derecha y 4 hacia arriba. Es un vector que vendría hacia aquí. Este es el vector 1. Y esto sería V1 y V2. ¿Me seguís un poco? Entonces, para obtener este vector debería multiplicar 7 medios veces este y sumarle menos una mitad veces este de aquí. Y me daría directamente este vector. ¿Vale? Pero estos son los ejes fijados, fijos. Vale. Ahora la pregunta que yo me hago es, vale, ¿y cómo es el vector 3, 4 respecto a la base canónica? Esto es muy rápido. El vector U, que es el 3, 4, respecto a la base canónica, ¿qué sería? Pues es alfa 1. Aquí, si no os queréis confundir, cambiar de poner aquí una prima o algo, ¿vale? Poner algo que identifique, que separe este alfa 1, que son las coordenadas de esta base, de digamos, de esta nueva base, ¿vale? Alfa 2', 0, 1, ¿vale? Entonces, bueno, si yo resuelvo esto, ¿qué me queda? Pues que me queda, aquí ya se ve rápido, que alfa 1 tiene que ser 3 y alfa 2 tiene que ser 4. Entonces, lo que yo me di cuenta es que cuando defino un vector, debo definir en qué base está. Veo. Entonces, el vector 3, 4, si no nos dicen nada, si no nos dicen a qué base está referido, yo puedo suponer que esa es la base canónica. O dicho de otra forma, y esto es importante, fijaros que yo he hablado del vector 3, 4, pero ahora os lo he puesto como 7 medios menos 1 medio. Ahí es donde me he perdido. Es que este es un punto clave. Es decir, el vector en sí, cuando definimos un vector, yo debo definir la base respecto a la cual yo lo voy a construir. Si yo no digo nada, si yo siempre que os den un vector no os digan absolutamente nada, representa que la base que estamos cogiendo para construirlo es la base canónica. Es la base canónica. Pero, yo os digo el vector 3, 4, ¿qué necesito para construirlo en la base canónica? Pues necesito multiplicar 3 veces por el vector 1, 0 y 4 veces por el vector 0, 1. ¿Sí? Vale. Pero ¿y si yo cambio de base? ¿Y si ya no cojo? O sea, mi base inicial o la base canónica era estar aquí, ¿no? ¿Sí? Y si yo os dibujo la nueva base, sería esta y sería esta de aquí. ¿Me seguís un poco? Es decir, yo aquí, esta de aquí sería la base canónica. La base canónica son los ejes sí. Son los ejes de toda la vida, que es lo que nosotros llamamos el 1, 0 y el 0, 1. ¿Vale? Claro, cualquier vector que a mí me dan, si no me dice a qué base se refiere, yo por defecto ya puedo suponer que es esta de aquí.
Por lo tanto, el vector 1, 2, si no me dicen nada, es un vector que tiene por coordenadas 1, 2 en la base canónica, ¿vale? Pero, si vamos a cambiar de ejes, por así decirlo, debo saber que ya no estoy en esa base, o bien porque me lo especifican, o bien porque me la dan, ¿vale? Pero, fijaros, y aquí viene lo importante, este vector U que acabo de dibujar aquí, que esto es 3, 4, ¿sí? Este vector de aquí, independientemente de que esté en esta base o esté en esta base de aquí, este vector no se mueve. Lo único que va a cambiar es el número de veces que yo debo multiplicarlo por cada uno de los vectores de la base para construirlo. No sé si me seguís. O sea, la longitud. Correcto. Correcto, es decir... Aumentaría o disminuiría, ¿no? Exacto, es decir, aquí fijaros que es una parte muy chula porque aquí está clarísimo. Yo que estoy diciendo, un mismo vector lo estoy multiplicando por números distintos. También fijaros que lo estoy multiplicando por números distintos porque los vectores de mi base también tienen longitudes diferentes, ¿no? Es decir, este es el 1, 0 y este es el 0, 1, ¿no? Esto es un vector que tiene longitud 1, este que tiene longitud 1, pero el 1, 1 y el 1 menos 1 no tienen longitud 1, son un poquito más largos. Por lo tanto, fijaros que tiene sentido que al disminuir la longitud del vector, por el número que tengo que multiplicar, ha tenido que disminuir para compensar ese aumento, ¿no? Entonces, en lo que se va a diferenciar es en lo que, digamos, en la de veces que yo tengo que multiplicarlo por cada uno de esos vectores para que siga siendo el mismo. ¿Sí? Es un concepto